Hola, mi nombre es José Manuel Vidados Cortés y en este video veremos 5 experimentos muy interesantes en los cuales aprenderemos las leyes básicas de la física como el electromagnetismo, la corriente eléctrica, los campos eléctricos, los polos de la Tierra, entre otros. La brújula. La brújula es un instrumento que sirve para orientarse por medio de una aguja imantada que señala el norte magnético. Para que este funcione se basa en el magnetismo terrestre. La aguja imantada indica la dirección del campo magnético terrestre, apuntando hacia los polos norte y sur. Para llevar a cabo este experimento necesitaremos los siguientes materiales: un plato de plástico, una aguja de canevá, imán de óxido de ferrita, una tapa de refresco y agua. Para llevar a cabo este experimento, colocaremos agua en el plato, lo suficiente para que la tapa pueda flotar. Posteriormente, frotaremos repetidamente la aguja con el imán hasta dejarla imantada. Después, colocaremos la aguja sobre la tapa de refresco, dejándola en el centro del plato. Podemos comprobar que la Tierra actúa como si tuviera un imán que la atraviesa, con el polo sur del imán situado cerca del norte geográfico del planeta. Dado que los opuestos se atraen, el polo norte de una aguja imantada apunta en esa dirección. Las brújulas se basan en el magnetismo de los imanes para funcionar. Una de las primeras cosas que notamos sobre los imanes es que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. De esta forma, nuestra brújula casera gira hacia el norte, que se ve atraído por este punto cardinal. Experimento de Ørsted. Con este experimento, el científico danés Hans Christian Ørsted demostró la unión entre la electricidad y el magnetismo. El experimento consiste en colocar una aguja imantada próxima a un conductor por el que circula corriente eléctrica. Por consecuente, la aguja se desvía, evidenciando la presencia de un campo magnético. Para realizar este experimento se necesitarán los siguientes materiales: una pila cuadrada de 9 voltios, cable magneto, caimanes, una brújula. Procedimiento: pelar los extremos del cable magneto. Después conectaremos los caimanes a la pila y al cable magneto. Posteriormente a eso, colocaremos el cable encima de la brújula, en la misma dirección que la aguja de la brújula. Como conclusión, se puede observar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, demostrándose de esta manera la relación entre corriente eléctrica y campo magnético. Solenoide electroimán. Un electroimán es un tipo de imán que consiste en una bobina y un núcleo de hierro magnético. El imán se transforma permanentemente cuando el electroimán se conecta a una corriente eléctrica. Por medio de este experimento se podrá conocer el efecto de inducción o atracción magnética que se produce por medio de la corriente eléctrica. Los materiales que vamos a necesitar para realizar este experimento son una pila cuadrada de 9 voltios, cable magneto, tornillo o clavo grueso de 7 centímetros y 10 clavos pequeños o clips de metal. Procedimiento: primero agarraremos el clavo o tornillo y enrollaremos en este el cable magneto, de forma que las vueltas queden lo más apretadas posibles. Después, dejaremos los extremos del cable enrollados en el clavo o tornillo libres, para posteriormente conectar los caimanes a la pila y en los extremos del cable magneto. Ya listo el electroimán, procederemos a acercar los clavos o clips a este mismo. Observaremos cómo los clavos y clips son atraídos por la fuerza magnética que posee el electroimán por medio de la corriente eléctrica. Se puede identificar el rol de cada uno de los materiales, como lo es el de la pila, que es brindar la energía eléctrica que le envía a través del cobre. Después se dispersará un campo magnético que finalmente permite que el clavo atraiga a los objetos metálicos. Motor eléctrico. Cuando una corriente eléctrica fluye a través de la bobina, el campo generado por ella interactúa con el campo magnético externo, lo que genera una fuerza que produce un par en la espiral. Los materiales que vamos a ocupar para este experimento son imán de óxido de ferrita, clips de metal, plastilina, caimanes, pila cuadrada de 9 voltios y cable magneto. Procedimiento: primero con el cable magneto haremos un bobinado. Después con los clips hacer la forma de unos ganchos para poder colocar el bobinado. Posterior a eso, sujetaremos los clips con plastilina de forma que queden verticalmente. Luego colocaremos el imán de óxido de ferrita en medio de los clips de forma que quede el imán debajo del bobinado. Posterior a esto, conectaremos los caimanes a la pila y a los clips, y observaremos cómo el bobinado empieza a girar por medio de la corriente eléctrica generada por la pila. Los motores de corriente alterna y los de corriente continua se basan en el mismo principio, el cual establece que si un conductor por el que circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, este tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético. La energía eléctrica y el electromagnetismo son interdependientes para poder crear el motor eléctrico, creando la reacción que hace producir la energía mecánica. Generador. Los generadores eléctricos son aparatos que convierten la energía mecánica en energía eléctrica. El funcionamiento de los generadores eléctricos se basa en el fenómeno de inducción electromagnética. Cuando un conductor hace un movimiento relativo hacia el campo magnético, se induce el voltaje en el conductor.
Particularmente, si una bobina está girando en un campo magnético, significa que las dos caras de la turbina se mueven en direcciones opuestas y se añaden los voltajes inducidos a cada lado. Los materiales que vamos a necesitar para realizar este experimento son un motor eléctrico y 4 o 5 focos LEDs. El procedimiento será pelar el cable que va conectado al motor eléctrico y a los focos LEDs. Después, abrir las patas de los LED, conectar la pata negativa de uno a la positiva del otro y colocar los cables del motor en los puntos de conexión de los LED. Después, vamos a girar el motor eléctrico para poder generar una corriente eléctrica y así poder prender los LEDs. Conclusión. Una de las ventajas que se obtuvo al construir el generador eléctrico es que no necesita combustible para que pueda generar energía eléctrica. El dinamo en su interior contiene unos imanes fijos que generan un campo magnético y un núcleo que gira en el lugar que se encuentran bobinas de alambre de cobre, donde aprovechan la energía mecánica obtenida por este proceso para volver a generar energía eléctrica. La ley de Faraday nos dice que cuando un conductor corta las líneas de campo magnético, se genera en él una corriente eléctrica. Precisamente es por el principio de conservación de la energía que se utiliza para encender los LEDs.